Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede La Tacunga, Departamento de Ciencias de la Computación, carrera de Ingeniería de Software, cátedra, modelos discretos para la Ingeniería de Software, docente, Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz, periodo 2025-50, abril 2025, agosto 2025. Grupo número 4, estudiantes, Punguil Tanqueño Joan Sebastián, Tiban Caizaguano Anthony Joel. Proyecto: Sistema inteligente de navegación médica mediante estructuras discretas, modelado simbólico de protocolos clínicos, diagnóstico automatizado y redes de atención. Resultados de aprendizaje: representa y soluciona problemas de ingeniería mediante la teoría de grafos y árboles. Resultados de aprendizaje: EUR-ACE. Utiliza algoritmos de la teoría de grafos, árboles y autómatas finitos para representar y solucionar problemas de la ingeniería. A continuación, el proyecto se presentará con este esquema: resumen, introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones, referencias. Resumen. Este proyecto desarrolla un sistema inteligente para apoyar la detección temprana, diagnóstico y referencia médica en casos de cáncer de piel, utilizando estructuras discretas como árboles de decisión, autómatas clínicos y grafos hospitalarios simbólicos. A través de algoritmos derivados de la teoría de grafos, árboles y autómatas finitos, se modelan protocolos clínicos y se establece un flujo lógico que conduce al paciente desde la identificación de síntomas hasta la derivación al centro médico más adecuado. La propuesta integra modelado simbólico, análisis lógico y gestión estructurada de información clínica para optimizar el proceso de diagnóstico y mejorar la coordinación entre diferentes modelos de atención. Este proyecto demuestra cómo la aplicación de modelos discretos puede resolver problemas reales de ingeniería de software en salud, incrementando la eficiencia en la toma de decisiones médicas y el uso de recursos hospitalarios. Introducción. Este proyecto responde a la necesidad de mejorar la detección y diagnóstico temprano del cáncer de piel, una condición donde la identificación oportuna es clave para un tratamiento exitoso. Se emplean modelos discretos para representar con precisión los protocolos clínicos, automatizar la toma de decisiones y optimizar la coordinación en la red de atención médica. La importancia de contar con un sistema inteligente radica en su capacidad para reducir errores humanos y agilizar procesos en contextos clínicos complejos. Mediante árboles de decisión, autómatas clínicos y grafos hospitalarios, el sistema estructura el análisis de síntomas, modela las etapas diagnósticas y facilita la referencia a centros especializados. Así se apoya al personal médico en la clasificación de casos y la derivación eficiente, impactando positivamente en la precisión diagnóstica y la calidad del servicio de salud. Además, esta integración promueve un uso más racional de los recursos sanitarios, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema de salud. Herramientas y métodos. Las herramientas utilizadas para elaborar este proyecto fueron: lenguaje de programación Python, MongoDB, Kinter, Visual Studio Code, Gravix. Los métodos usados fueron: árboles de decisión diagnóstica, automata clínico, red hospitalaria, gestión de pacientes y una interfaz gráfica de usuario. Experimentación, ingeniería de software, levantamiento de requerimientos funcionales, análisis, datos y servicios, diseño del software, implementación del algoritmo, su compilación y ejecución. Ingeniería de software, levantamiento de requerimientos funcionales, desarrollar un modelo gráfico integrador que articula autómatas clínicos, árboles diagnósticos y redes hospitalarias. Diseñar un motor simbólico de navegación clínica que interprete condiciones lógicas y parámetros médicos. Implementar una interfaz computacional dinámica que visualice los estados del paciente, las rutas diagnósticas y nodos hospitalarios. Validar la aplicabilidad del sistema con un caso de estudio enfocado en cáncer de piel. Utilizar herramientas como Gravix para el modelado estructural y Python para la lógica simbólica. Facilitar la toma de decisiones clínicas mediante análisis automatizados basados en síntomas y signos. Gestionar la referencia, contrarreferencia y derivación de pacientes en la red hospitalaria simbólica. Garantizar la escalabilidad del sistema para extenderlos a otras patologías complejas. Asegurar la integración de datos clínicos reales simulados para pruebas y validación. Permitir la actualización y mantenimiento de reglas clínicas y diagnósticas de forma sencilla. Análisis de datos y servicios. Datos de entrada.
Síntomas ingresados por el usuario. Texto libre o sección de lista. Datos personales del paciente. Nombre, edad, provincia, ciudad. Fecha y hora de la consulta. Procesamiento de datos. Clasificación de síntomas mediante el árbol de decisión para determinar la etapa del cáncer de piel. Envío de la etapa detectada al módulo de autómata para obtener el mensaje correspondiente. Almacenamiento del historial de consultas en la base de datos MongoDB. Datos de salida. Etapa estimada del cáncer de piel. Mensaje explicativo y recomendaciones de atención médica. Lista de hospitales especializados en cáncer de piel cercanos a la ubicación del paciente. Servicios del sistema. Diagnóstico preliminar. Analiza síntomas y determina la etapa. Mensajería clínica. Muestra el mensaje precargado según la etapa detectada. Localización hospitalaria. Recomienda hospitales especializados en Ecuador. Gestión de historial. Guarda y consulta registros médicos de cada paciente. Diseño del software. Arquitectura modular. Módulo de interfaz gráfica Kinder. Permite la interacción con el usuario para ingresar síntomas y datos personales. Módulo de árbol de decisión. Analiza los síntomas y determina la etapa probable del cáncer de piel. Módulo de autómata. Devuelve mensajes clínicos precargados según la etapa detectada. Módulo de red hospitalaria. Recomienda hospitales especializados en Ecuador según ubicación y tipo de cáncer. Módulo de base de datos. MongoDB. Almacena el historial de pacientes y sus diagnósticos. Flujo de interacción. El usuario ingresa síntomas y datos personales en la interfaz. El sistema envía los síntomas al árbol de decisión para clasificación. La etapa detectada se pasa al autómata, que retorna un mensaje explicativo. Se consulta el módulo de red hospitalaria para sugerir centros médicos cercanos. Se guardan los datos en la base de datos. Diseño de datos. Uso de documentos en MongoDB con campos para nombre, edad, provincia, síntomas, etapa, mensaje y fecha de consulta. Patrones de diseños aplicados. MVC. Modelo vista controlador para separar la lógica de negocio, interfaz y gestión de datos. Patrón fachada para centralizar el flujo principal en el archivo principal y simplificar la conexión entre módulos. Implementación del algoritmo. Tinder. Biblioteca para crear interfaces gráficas. GU en Python. Maze.gfox. Parte de Tinder para mostrar ventanas emergentes con mensajes. PIL. Python Image Library. Para abrir y manipular imágenes, aquí se usa para cargar y mostrar imágenes en la interfaz. OS. Sirve para interactuar con el sistema operativo, como una verificación si un archivo existe. Random. Para generar números aleatorios usando para crear el ID único del paciente. Re. Para trabajos con expresiones regulares usadas para validar formatos de texto. DB Connection. Importación de la conexión a la base de datos MongoDB para acceder a la colección paciente. Módulos árbol decisión. Fusión para analizar síntomas y detectar la etapa del cáncer. Módulo autómata. Fusión para obtener un mensaje informativo según la etapa detectada. Módulo red hospitalaria. Fusión para recomendar hospitales según la etapa. DTime para manejar la fecha y los tiempos. Función principal. Función para cargar logos e imágenes. Propósito: cargar una imagen y el logo desde una ruta y la muestra desde un contenido en la interfaz. Si la imagen existe, imprime una advertencia. Cambia el tamaño por la imagen por 1150 por 1150 píxeles para ajustarla. Función para mostrar imágenes de los síntomas. Propósito: muestra una ventana con todas las imágenes correspondientes a los síntomas ingresados. Se crea una ventana nueva que contiene un frame para poder cada imagen con su etiqueta. Por cada síntoma, por cada espacio, busca la imagen correspondiente en la carpeta Imágenes y síntomas. Si la imagen no existe, la carga y muestra, si no, informar que no la encontró. Validaciones. Se verifican funciones que verifiquen que los datos ingresados cumplan ciertos formatos o condiciones. Verifica que las cédulas sean números de 10 dígitos.
Verificar que los nombres contengan solo letras mayúsculas o minúsculas, espacios y caracteres especiales del español. Verificar que la fecha tenga un formato DDNMAA. Verificar que el sexo sea masculino o femenino. No permite otras palabras. Verificar que el número sea un número de 10 dígitos. Verificar que la cadena sea un número válido, aceptando números con puntos y decimales. Verificar que la edad ingresada sea coherente con la fecha de nacimiento, que tiene una tolerancia del 5% o de 5 años de diferencia. Calcula la edad real a partir de la fecha y compara con la edad ingresada. Módulo Árbol de decisiones. Este módulo tiene una sola función principal: analizar los síntomas, cuyo objetivo es desclasificar la etapa del cáncer de la piel en el que podría encontrarse un paciente, a partir de una lista de síntomas ingresados por el usuario. Recibe entrada de datos. El parámetro síntomas es una cadena de texto que contiene uno o varios síntomas descritos por el paciente. El texto se convierte en minúsculas con pacientes.lower para evitar errores por mayúsculas o minúsculas al comparar ingresadas por el mismo usuario. Organización de los síntomas por etapas. Se define 3 listas de síntomas, cada una asociada a una etapa de cáncer de piel: etapa inicial, etapa media, etapa avanzada, donde cada una incluye sus severos síntomas que indican en qué etapa de síntomas se encuentra. Lógica de decisión. Se usa una condición con any para verificar si alguna palabra clave de cada lista está presente en la descripción de los síntomas. Otra verificación es que primero revisa si coincide con la etapa inicial, si no, revisa la etapa media, revisa la etapa avanzada y si no encuentra ninguna coincidencia con ninguna de las etapas, devuelve desconocido. En la salida de la función, devuelve cada cadena de texto con una clasificación de etapa inicial, etapa media y desconocido. Módulo Autómata. Este módulo muestra un mensaje según la etapa del cáncer detectado. Si la entrada de la etapa devuelve por el árbol de decisiones, ingresa un mensaje predefinido. Al salir, exige las siguientes etapas. Etapa inicial: recomendación de visita al dermatólogo o bioscopía. Etapa media: urgencia de diagnóstico y tratamiento. Etapa avanzada: alerta y atención médica inmediata. Y desconocido: sugerencias de acudir a un especialista. Lógica: usa una decisión de mensajes y devuelve un texto.get. Salida de texto explicativo personalizado. Módulo Red Hospitalaria. Este módulo se encarga de sugerir hospitales en Ecuador, según la etapa del cáncer de piel detectada por el sistema. En la entrada de datos recibe la etapa determinada por el árbol de decisiones: etapa inicial, etapa media, etapa avanzada o desconocida. Recomendaciones según etapas. Etapa inicial: hospitales generales, clínicas especializados con dermatología avanzada. Etapa media: centros oncológicos especializados como Solca que cuenten un diagnóstico y tratamiento. Etapa avanzada: hospitales con unidades oncológicas completas y capacidades de manejo de casos complejos. Desconocido: se recomienda al hospital general más cercano para una evaluación inicial. Función interna: usa condiciones if, elif, else para decir la lista de hospitales. Devuelve una lista de cadenas con los nombres de los hospitales recomendados. Salida: retorna opciones médicas especificadas para cada paciente según la etapa y según su caso. Módulo Conexión a la base de datos. Este módulo permite guardar la información del paciente en una base de datos MongoDB para mantener un historial clínico accesible y organizado. La conexión con MongoDB usa una librería PyMongo para conectarse a la base de datos localhost 27017. Se accede a la base, navegación médica y a la colección paciente. Generación de un identificador único que se crea un ID aleatorio de 10 dígitos para identificar de forma única a cada paciente. Estructura de los datos de almacenamiento. Identificación, donde ingreso el nombre, fecha, nacimiento, cédula y sexo. Contacto: dirección, teléfono, datos de contacto de emergencia. Consulta: fecha de consulta, edad, peso y altura. Signos vitales: la temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca. Síntomas: una lista de síntomas ingresadas por el usuario. Ventajas del uso de MongoDB:
Base de datos no SQL, ideal para manejar documentos JSON como registros médicos. Permite buscar rápidas y fácil actualización de información del paciente. Es escalable para almacenar múltiples consultas por paciente. Compilación del código. En la compilación del código, el menú principal es la interfaz inicial del sistema de navegación médica. Desde ahí, el usuario puede elegir entre diversas opciones: ingresar datos para un registro de un nuevo paciente, buscar datos, consultar la información de un paciente ya registrado y salir. Para cerrar la aplicación, con este panel el control que organiza todo el sistema de manera clara y ordenada. Panel ingresar datos. En este panel permite regresar a un nuevo paciente y guardar su información en la base de datos. Aquí se llena un formulario con varios campos. Datos personales: nombre, fecha de nacimiento, cédula y sexo. Contacto: dirección, teléfono, contacto de emergencia. Consultas médicas: edad, peso, altura, fecha de consulta. Signos vitales: temperatura, presión, frecuencia cardíaca. Y síntomas: lo que el paciente reporta sentir. Después de ingresar los datos, el sistema analiza los síntomas con un árbol de decisiones, identifica la etapa del cáncer de piel, genera un mensaje automático, recomienda un hospital y finalmente guarda todo en la base de datos. También en el panel Buscar pacientes, este panel permite consultar los datos de un paciente previamente registrados. Se busca por el número de cédula y si se encuentra el sistema muestra toda la información almacenada, datos personales, consulta y signos vitales, etapa de enfermedad detectada y hospitales recomendados. Es muy útil para dar seguimiento médico si va a volver a ingresar los datos desde cero. Resultados y discusión. El sistema desarrollado permite ingresar datos clínicos y síntomas del paciente para analizar automáticamente la etapa del cáncer de piel mediante el árbol de decisiones, que clasifica los síntomas en esta etapa inicial, media y avanzada. La automatización facilita la generación de mensajes personalizados y la recomendación de hospitales especializados, optimizando la orientación médica. Durante la prueba con datos reales y simulación, el sistema mostró precisión en la detección de la etapa clínica según los síntomas ingresados, y la integración con la base de datos MongoDB permitió almacenar y consultar historiales de pacientes, garantizando trazabilidad y soporte para el seguimiento médico. Además, la interfaz gráfica facilita la interacción del personal clínico, mostrando imágenes ilustrativas para apoyar el diagnóstico. Este enfoque demuestra que la combinación de modelos discretos con base de datos no relacionales y una interfaz intuitiva puede mejorar significativamente los procesos de diagnóstico automatizado y referencias médicas, reduciendo tiempos y errores y contribuyendo a una atención más eficiente y personalizada. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El sistema inteligente demuestra la eficacia de utilizar modelos discretos para automatizar el diagnóstico y las referencias médicas en cáncer de piel. La integración del árbol de decisiones, autómatas y grafos hospitalarios permitió una clasificación precisa de etapas clínicas y la recomendación adecuada de centros especializados. La gestión de datos mediante MongoDB asegura un historial confiable para el seguimiento del paciente. La interfaz amigable facilitó su uso por personal médico, mejorando la eficacia y reducimiento de errores. En conjunto, el proyecto aporta una solución tecnológica sólida que puede integrar en entornos clínicos reales para optimizar la atención. Recomendaciones. Se recomienda actualizar periódicamente la base de datos con nuevos casos clínicos y protocolos médicos para mantener la precisión del sistema. Además, sería beneficioso aplicar la integración con sistemas hospitalarios existentes para mejorar la interoperabilidad.
La capacitación del personal en el uso de la herramienta es esencial para maximizar su impacto. Finalmente, se sugiere realizar pruebas piloto en entornos reales para ajustar y validar la funcionalidad en contextos clínicos diversos. Referencias. Esperamos haber aportado con nuestros conocimientos en modelos discretos a la comunidad universitaria. Muchas gracias por su atención.